Estamos con el ingeniero Renzo Ávalo, jefe de prevención y riesgos y gestión ambiental de Cajas Ecológicas, empresa especializada en la gestión de residuos sólidos de la construcción, para conversar acerca de este nuevo reglamento del Ministerio de Vivienda sobre la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición. Ingeniero Renzo Ávalo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, estimado? Muchas gracias por la invitación también a la revista Costos. Ingeniero, este nuevo reglamento es un punto de inflexión en la fiscalización de la gestión de los residuos sólidos de la construcción. Sí, claro. Es un nuevo instrumento que brinda el sector vivienda, que pues era algo que las empresas operadoras veníamos ya solicitando ya con mucho tiempo, ¿no? Que era básicamente enmarcar las funciones de cada entidad de fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental establece entidades de fiscalización por sectores, ¿no? Para empezar está quien encabeza este sistema, que es OEFA, que tiene sus funciones de fiscalización, y también existen entidades de fiscalización en el marco del proceso de descentralización, ¿no? Entonces, existen entidades de fiscalización a nivel sectorial que se encargan de velar por el cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental aprobados desde su sector. Y también existen entidades de fiscalización ambiental a nivel local y provincial, ¿no? Que vienen a ser las municipalidades provinciales y las municipalidades de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, en ese sentido, anterior a esta norma, no se tenía definido qué entidad se encargaría de realizar la fiscalización y control de aquellas obras que ni eran obras menores y no estaban dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, no contaban con un instrumento de gestión ambiental por la envergadura de la obra, pero tampoco era una obra menor. O sea, como que estaba en el limbo, ¿no? Ese tipo de proyectos. Entonces, lo que ha hecho este nuevo marco normativo ya es definir una función específica y se lo han brindado a los gobiernos locales y provinciales, ¿no? Entonces, ese es, para nosotros, desde el punto de vista de empresa operadora, es un gran avance, que Eso, esperemos que muy pronto pues se vean resultados, ¿no? Se vean resultados óptimos. eso significa que podemos esperar mayor fiscalización con respecto a la gestión de los residuos sólidos y cómo se manejan, dónde son depositados finalmente. Sí, claro, eso significa dos cosas. Significa una formalidad en el ámbito de residuos, de manejo de residuos, con su propio efecto multiplicador en cuanto a la disminución de la contaminación generada por estos residuos, ya que es muy conocido que existan diferentes áreas, puntos críticos, botaderos ilegales a nivel nacional, en donde por años se ha estado virtiendo este tipo de elementos que tanto daño le hacen al ambiente, ¿no? Y por otro lado, también le va a dar una garantía a la empresa operadora para que pueda invertir, ¿no? Las empresas lo que necesitan es una garantía de su inversión. Claro. Entonces, si existen las garantías de inversión, van a existir empresas que van a apostar por más valorización a nivel nacional, más empresas operadoras formales y más escombreras, porque hasta el día de hoy, después de tantos años de haberse establecido la escombrera, no se cuenta con ninguna escombrera y es porque no existen garantías en cuanto a la inversión, ¿no? El empresariado no tiene esa garantía de decir, oye, yo voy a invertir en el Perú en hacer una gran escombrera y voy a tener un retorno de mi inversión en tantos años, ¿no? No existe. Entonces, con este marco normativo se espera justamente que ya se cumpla, ¿no? Y que exista también garantías para los inversionistas y para las empresas privadas que deseen traer tecnología al país para el tratamiento de residuos, ¿no? Ok. ¿Cuál es la Ujú. información o la documentación que las empresas constructoras deben brindar a las entidades fiscalizadoras cuando estos se acerquen a una obra a ver que efectivamente se estén manejando los residuos de manera adecuada? Claro, bueno, básicamente lo que te establece en la norma es que cuentes con un registro interno.
¿no? El registro interno es que puede ser digital o físico, es un acervo documentario en donde tiene que obrar diferentes tipos de documentos. Para empezar, los documentos de la empresa operadora con la que estás contratando, con la que estás trabajando. Esa empresa operadora tiene que tener sus registros de autorización del Ministerio de Transportes, tiene que tener su registro autoritativo del Ministerio del Ambiente, donde establece la relación de vehículos que están autorizados a trabajar con qué tipo de residuos. Eso tiene que obrar en el registro interno. Una vez que ya tengas toda la documentación de tu empresa operadora, que viene a ser también las tarjetas de propiedad, SOAS, revisiones técnicas de la empresa, porque existe una responsabilidad compartida, entonces también la empresa, la constructora, tiene que velar porque los camiones cumplan no solamente los requerimientos legales para el manejo de residuos, sino también otros requerimientos de índole de transporte, de carga, en este caso de residuos, ¿no? Como son las pólizas, los SOA, las revisiones técnicas, lo que le he mencionado, ¿no? Entonces, eso también tiene que obrar en el registro interno y luego ya vienen los documentos de carácter de manejo, propiamente dicho, que vienen a ser las guías de remisión, en donde se tiene que visualizar la razón social del generador y se tiene que visualizar también los datos del vehículo que tiene que coincidir con el registro autoritativo. O sea, tiene que existir una correlación de documentos a fin de que la autoridad pueda verificar que no existe una desviación de la norma, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha establecido todo ello, ya se pasa a los documentos de procesamiento de la información, de valorización y de disposición final, que vienen a ser los certificados, las boletas de pesaje, los certificados de valorización, informes de valorización, certificados de disposición final. Entonces, todo ello en un acervo documentario que es el registro interno. El constructor tiene la posibilidad también de establecer una base de datos en donde ingrese los datos mensualizados. ¿Con qué fin? Con el fin de poder cumplir también anualmente con su declaración anual, ¿no? Su declaración anual de minimización de residuos, que es una obligación ambiental, ¿no? Que está establecida en este nuevo marco normativo y que también se había establecido en el marco general de residuos. Entonces, todo eso va a permitir al generador de residuos de construcción cumplir a pie de la letra el tema de residuos, tanto de tema peligroso como no peligroso, ¿no? Ambos aspectos del manejo tienen que estar obrando en el archivo del registro interno. Correcto. De encontrarse irregularidades en la gestión de residuos sólidos, ¿cuáles serían las sanciones? Claro, el marco general normativo de residuos establecen sanciones que van desde las 3 UITs hasta las 1500 UITs. Teniendo en cuenta que las funciones conferidas en este nuevo marco normativo, que es el Decreto Supremo 002-2022 de vivienda, pues establece responsabilidad directa a los gobiernos locales para fiscalizar. Entonces, son los gobiernos locales quien a través de su consejo municipal y sus áreas técnicas correspondientes tienen que formular y proponer un procedimiento de sanción, ¿no? para poder regular este tipo de actividades. Hay muchos municipios que todavía no cuentan con ordenanzas ni proyectos siquiera de directivas de cómo van a comenzar a cumplir estas funciones. Entonces, ese es algo que se tiene que trabajar desde el gobierno local y cada unidad técnica tiene que proponer al consejo para que puedan aprobarse las ordenanzas respectivas, ¿no? Y en ese sentido, una vez que ya estén publicadas, se hagan efectivos en el lugar de supervisión, ¿no? Normalmente, pues las sanciones siempre están en acorde a la actividad, ¿no? Entonces ellos proponen sanciones con sus respectivas medidas complementarias que pueden ser paralizaciones, temporales o definitivas, ¿no? Dependiendo también la gravedad de la infracción. Entonces, pero como le digo, cada municipio, en cuanto a la ley orgánica de municipalidades, pues son autónomos, ¿no? Entonces ellos proponen sus propios procedimientos. De acuerdo. En el marco de esta nueva norma, ¿cuáles son las acciones que va a llevar a cabo Cajas Ecológicas? Claro, nosotros como siempre, desde el primer día de trabajo,
Estamos haciendo la difusión de todas las nuevas normas, de las actualizaciones. Siempre damos la asistencia técnica a nuestros clientes, también a las personas que no son clientes o que son prospectos de clientes. Siempre hacemos asistencia técnica, capacitación gratuita que permita a ellos cumplir y enterarse de este tipo de normativas, ¿no? De nuestra perspectiva de empresa privada es lo que podemos hacer, ¿no? Y constantemente estamos participando en foros, en actividades oficiales de colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, que nos invitan para poder presentar nuestra experiencia de trabajo y también dar aportes, ¿no? En los nuevos cambios que existen, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido realizando por más de una década y lo vamos a seguir haciendo con el mismo entusiasmo desde el primer día, ¿no? La gestión adecuada de residuos sólidos ha mejorado en los últimos años. ¿Hay un mayor flujo de residuos a través de empresas formales como cajas ecológicas? En realidad, si comparamos cómo ha evolucionado desde, nosotros tenemos ya 13 años, nos vamos por el 14 años de existencia como empresa operadora. Bueno, antes éramos empresa prestadora de servicios, cambió con la nueva norma. Y sí hemos visto cambios, cambios pequeños, pero significativos, ¿no? Vemos hoy en día que los generadores, los clientes, las obras, las empresas en general están dispuestos a cumplir, ¿no? Entonces existe predisposición de algunas personas, pero también existe resistencia, ¿no? De otras personas, ¿no? Que como que se resisten a estos nuevos cambios y quieren seguir trabajando de la manera tradicional, que de repente no es lo adecuado, ¿no? Porque ya se ha visto todos los problemas que ha venido trayendo en el tema en cuanto a contaminación, ¿no? A eso nos referimos. ¿Aproximadamente qué porcentaje de los residuos sólidos de la construcción están siendo gestionados de manera adecuada? Bueno, nosotros, es difícil de responder esa pregunta porque no se cuenta con una información brindada desde el gobierno, ¿no? Recientemente se ha establecido el sistema de gestión de residuos sólidos, el SIGERSOL, para el ámbito no municipal y esperemos que, bueno, en este año o fines de este año o más tarde el próximo año, ya el Ministerio del Ambiente entregue datos cuantificables de cuánto se viene gestionando de manera adecuada, ¿no? Porque antes del SIGERSOL existían datos que sí los suministraba el Ministerio de Vivienda, pero eran no significativos, porque muchas empresas no cumplían con hacer sus declaraciones, entonces no existía data que permitiera, pues, definir cuántos residuos se está gestionando de manera adecuada, ¿no? Nosotros, a cálculos que nosotros mismos hemos hecho, pues no representamos ni el 3% de los residuos. Entonces, creemos, o seguimos creyendo que todavía existe más de un 90% de residuos que se viene gestionando de manera inadecuada, ¿no? Entonces, ese es todavía un largo camino por recorrer y hay bastante trabajo todavía por hacer, no solamente por parte de las autoridades que no están solas, ¿no? Sino también por parte también del empresariado que siempre estamos dispuestos a apoyar, ¿no? En todos los cambios que se propongan para bien. Al parecer esto también, esta nueva norma podría ser una oportunidad de negocios para empresas formales como cajas ecológicas. Nosotros desde Revista Costos esperamos de que ustedes sigan brindando este servicio que ayuda al sector construcción a operar de manera más óptima y que nos ayuda a proteger el medio ambiente. Muchas gracias, ingeniero Ávalo, por su participación en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y también a la revista Costos por brindarnos la oportunidad también de expresar un poco lo que vemos y el trabajo que realizamos día a día. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.